Si tenés entre 40 y 50 años, la palabra proceso quizás te hace pensar en los años más grises del país. Si sos más joven, tal vez la escuchaste en la escuela, pero el llamado proceso de reorganización nacional no fue una reorganización, fue una dictadura militar. Un régimen que impuso el silencio con miedo, censura y desapariciones. Se presentaban como los salvadores de la patria, los que venían a poner orden, pero ese orden tuvo un costo: silenciar a todo aquel que pensara distinto. Y detrás de esa supuesta reorganización hubieron miles de víctimas. Una de ellas fue Celia Medina, docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, quien fue secuestrada a finales del año 1976. Su testimonio nos recuerda que esto no es solo historia, es memoria, verdad y justicia. El golpe lo dan en el 76, cuando yo tenía 19 años. Y de hecho, lo que se considera que era la guerrilla estaba eliminada, digamos, estaba liquidada. Lo que quedaban era una periferia del ERP, una periferia de Montonero. Fue una ola represiva muy fuerte, digamos, ya de 2 años antes la ola represiva venía, pero nadie se esperaba, digamos, esto de los campos de concentración que hubo, ¿no? Como que no había mucha conciencia en el 74, por ejemplo, de lo que estaba pasando en realidad o iba a pasar. Y a mí me secuestran a fines del 76, la misma noche que secuestran a un amigo mío que sí estaba en el ERP, pero, a ver, Julio tenía 1 año y medio menos que yo, así que debe haber tenido 18 años recién cumplidos. Por lo tanto, muy guerrillero no tuvo tiempo de ser, digamos, porque era chico, era muy jovencito. Era poeta, Julio. Cuando matan a algunos amigos míos y sale en el diario que los habían matado en un enfrentamiento, yo sabía que no había sido en un enfrentamiento porque no estaban en el monte peleando, estaban acá en la ciudad. Los medios hablaban de enfrentamientos cada 2 por 3, ¿viste? Y bueno, esos supuestos enfrentamientos habían terminado ya en el 75. Digamos, había como mucha negación, ¿no? O sea, de lo que estaba pasando. Pero vos escuchabas tiroteos todas las noches y no eran enfrentamientos, era que fusilaban gente, digamos, o hacían estos operativos como si realmente fuera así una guerra, y no era una guerra, ¿no? Bueno, yo hablo con mi mamá y le digo: mamá, están matando a mis amigos. Y mi mamá me dijo: pero a ver, ¿vos estás militando en algo o estás en algo? Y le digo: no, yo estoy estudiando. Y entonces mi mamá me dijo: bueno, entonces no te va a pasar nada, ¿no? Eso era lo que la gente pensaba: si no estás haciendo nada, no te va a pasar nada. Y en la maniobra que hicieron para el secuestro fue medio terrible, porque yo estaba estudiando en la casa de una compañera. Bueno, estábamos estudiando, nos quedábamos hasta tarde y nos vamos a dormir porque al día siguiente rendíamos. Y tipo 3 de la mañana suena el teléfono y era mi mamá y me dice: me siento mal, vení, porque me siento mal. Y me dijo: vení sola, no molestes a nadie, tomate un taxi y vení. Entonces cuando, por supuesto, antes no eran celulares, era teléfono fijo, así que se despertó todo el mundo y me llevan mi amiga y la hermana. Cuando llegamos, la puerta nosotros teníamos una puerta como de afuera que daba a la calle, y después había otra puerta que daba a un patio y una puerta por donde se entraba a la casa, digamos. Tanto la puerta de afuera como la puerta de entrada a la casa estaban entreabiertas. Entonces entré directamente y cuando entramos, inmediatamente que entramos, se encañonaron y me hicieron entrar al comedor de mi casa. Y del otro lado de la mesa la tenían sentada mi mamá apuntándole a la cabeza, mi hermana estaba sentada en un rincón y también la estaban apuntando. Entonces me preguntaron si yo conocía a este pibe, al poeta, a Julio. Y les dije que sí, bueno, que lo habían detenido y que necesitaban que yo fuera a declarar. Bueno, me sacaron de ahí del comedor, me llevaron a la otra habitación y ahí ya me encapucharon y me sacaron encapuchada de mi casa. Bueno, de ahí me hicieron dar muchas vueltas en el piso de un auto y de ahí fui a parar al Arsenal.
En el Arsenal estuve unos días y después me pasaron, me dijeron que me dejaban en libertad, mentira, me dejaron al lado de un árbol con los ojos vendados, las manos atadas y un cartel que colgaba de acá. Bueno, de ahí me llevaron a una especie de comisaría. Después de la comisaría me llevaron a otro lugar que no sé bien qué era. Sí, me torturaron mucho. Bueno, en el Arsenal también me torturaron, pero en este lugar fue bastante duro, digamos, esa noche. Esa noche fue muy dura. Y al día siguiente de eso me trasladaron a la cárcel de Villa Urquiza. La dictadura no solo buscaba callar voces, sino controlar pensamientos. El miedo se convirtió en una forma de vigilancia. No bastaba con no hablar o no actuar, había que dejar de pensar. Cuando por fin, digamos, me sacan de la cárcel de Villa Urquiza, es que eso también a mí me llamó la atención porque fue la primera vez que me trasladan de día, porque los traslados generalmente eran de noche. Porque me dicen que ya me liberaban, ¿no? Entonces me suben a los Mijaris que tenía la policía en esa época. Yo digo, ay, por fin, no. A ver al jefe de la policía. El jefe de la policía, que es un tipo grandote, Zimmerman, tenía un brazalete con una esvástica acá. Entonces me sientan enfrente de él, todo esto sin venda, todo esto me sorprendía, andar sin venda ya era como mucho, y a la luz del día también era como mucho. Y ahí en la conversación con Zimmerman me pregunta si yo sabía por qué me había pasado todo lo que me había pasado. Entonces, como en todos los interrogatorios anteriores yo tenía que decir que me pasaba eso por boluda, yo pensaba que tenía que contestar por boluda. Y me dijo, no. Sí y no, me dice. El problema tuyo es que estás en una facultad donde la gente no entiende lo que está pasando. En esa facultad la gente no entiende que acá no está prohibido hacer o decir, está prohibido pensar. Entonces vas a volver a la facultad para que todo el mundo vea lo que les puede pasar. Y te quiero aclarar, me dijo, que si tuvieras algo que ver estarías muerta. Pero de todas formas, me dice, como la orden de tu liberación, desde acá hasta el último, puede pasar cualquier cosa, siempre estás en riesgo. También me dijo eso. Y hace de cuenta que tenés un grabador debajo de la lengua. Todo lo que digas, nosotros lo vamos a saber. Todo lo que digas y hagas de acá en adelante para toda tu vida. Todo eso me dijo. Con quién te ves, con quién no te ves, todo. Así que volvé a la facultad para que vean lo que les puede pasar. El testimonio de Celia Medina nos recuerda por qué es tan importante no olvidar. Por eso debemos seguir defendiendo la memoria, la verdad y la justicia. No podemos quedarnos quietos mientras se ponen en riesgo nuestros derechos. Debemos seguir defendiendo la universidad pública y la libertad de pensar, porque de ellas nace una sociedad más justa y verdaderamente democrática.